Señor, gracias por este tiempo juntos, gracias por esta preciosa familia a la cual tú has llamado a conocerte, a seguirte. Te queremos pedir en esta noche, Señor, que tú traigas espíritu de revelación en el conocimiento de ti, Señor, que refresque nuestras almas con tu Espíritu Santo, Señor, que tu palabra nos siga edificando y llevando a la verdad, Señor. Y te pedimos por aquellos que están comenzando a venir y conocerte para que tú te reveles a sus vidas a través de todo este fin de semana, de estos capítulos que vamos a estar estudiando de tu palabra, Señor. Haz tu obra entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, estamos en el capítulo 26 de Mateo. En esta ocasión vamos a estudiar del verso 1 al 35 y vamos a estar estudiando el complot para aprender a Jesús, ¿no? Que van a ser los últimos 2 días, te decía, de su vida terrenal en Israel. Y también comprende el tema de la Pascua, ¿no? Porque siempre decimos, estamos festejando la Pascua, y tú sí, la Pascua, pero te imaginas los huevitos de Pascua o a lo mejor alguna otra cosa, ¿no? Pero vamos a ver qué es la Pascua y qué significan estos días para nosotros, ¿no? Entonces vamos a ir leyendo en el verso 1 del capítulo 26 de Mateo. Dice lo siguiente: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Bueno, ¿qué está diciendo Jesús? Bueno, desde el capítulo 24 Jesús está enseñando un pasaje importantísimo acerca del fin de los tiempos. O sea, Mateo 24, bro. Mateo 24. Si topas ese capítulo te puedes recordar que es realmente uno de los pasajes más emblemáticos de la profecía. Entonces, después de estas cosas, es que comenzó a enseñar lo que vamos a ver el día de hoy a sus discípulos. Verso número 2 dice: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ok, entonces lo que está diciendo Jesús es exactamente el centro de su misión. Es lo que vino a hacer Jesús. Está por suceder el propósito más importante para lo cual Jesús vino. Y dice aquí es la Pascua, en la cual Él, como el Hijo del Hombre se presenta aquí, será entregado para ser crucificado. El propósito de por qué Jesús vino es para ser crucificado, para entregarse. No es que lo tomaran y que lo crucificaran, sino en otros pasajes dice que Él mismo tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar. A Él nadie le quita la vida, Él la vino a dar por sí mismo. Ese es el plan que Él tenía. Pero ahí dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua y aparece esta palabrita que ahorita dijimos al principio, ¿no? ¿Qué es la Pascua? ¿No? La palabra Pascua es una palabra que se ocupó desde Éxodo capítulo 12, ¿recuerdas? Cuando los israelitas estaban esclavos en Egipto. Resulta que Dios estaba por liberar a este pueblo cautivo de los egipcios y para poder hacerlo envió una plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y ahí mandó a todo su pueblo, los israelitas, sacrificar un cordero por familias y con la sangre del cordero pintar los dinteles y los postes de las puertas de las casas, de sus casas. Y de esa manera, cuando pasara el ángel destructor, vería la señal de la sangre y entonces pasaría de largo. Entonces esa sangre la tenían que poner ahí en la puerta y tenían que comerse el cordero y se lo tenían que comer rápido, porque después de eso tendrían que salir de Egipto. Entonces esa palabra Pascua era pasar de largo. Iban a ver la señal en las puertas de sus casas, iba a pasar de largo el ángel. Y esa palabra Pascua significa eso, pasar de largo. No les iba a dar el castigo al ver la sangre en sus puertas. Y eso es la Pascua. Entonces esa es la celebración, que es muy diferente, digo, a la de los huevitos de Pascua y los conejitos. Entonces es muy simpático, ¿no? Pero es más bien como hay algo más contemporáneo, ¿verdad? Pero la Pascua judía es esta, ¿no? Una celebración que apuntaba a una liberación que Dios había hecho con este pueblo muchos años antes, ¿no? Una liberación de la esclavitud de Egipto, pero se convirtió en un tipo, es decir, en una prefigura de algo que vendría después, que es la liberación no solamente del pueblo judío, sino también de toda la humanidad, pero no de Egipto, sino del pecado, de la muerte y de Satanás. Y esto que viene a hacer Jesús precisamente es eso, es la liberación de la humanidad, de la que estamos atados, del pecado, de la muerte y de Satanás.
y por eso Jesús va a entregar su vida. Esa es la forma en la que Jesús va a liberarnos a todos nosotros. Entonces, por eso dice Jesús, la Pascua del pasado apuntaba a este hecho que es la verdadera Pascua, el sacrificio de Jesús para que a través de su sangre tú y yo podamos tener libertad, podamos tener vida, podamos tener una nueva vida, ¿verdad? Esa es la Pascua que está ofreciendo Jesús. Y en la que él mismo sería el Cordero, ¿verdad? No por nada, cuando Jesús comenzó su ministerio, Juan el Bautista, al verlo, ¿no?, que se acercaba para ser bautizado, decía, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él precisamente a eso se refiere. Él es el Cordero pascual de la Pascua. Bueno, entonces, ante este hecho, ante esta noticia, esta buena noticia de salvación para todos, para judíos y para no judíos, varias personas van a responder en este capítulo. Y hoy vamos a ver al menos 4 clases de personas cómo respondieron ante la buena noticia de Jesús, ante la realidad de que Él iba a entregar su vida para liberarnos. Y vamos a ver la primera clase de personas en el verso 3 y verso número 4 y 5. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, la primera clase de personas son los líderes del pueblo judío. Y hay 3 clases de personas aquí. Son los principales sacerdotes, que son los encargados de la adoración dentro del templo de Jerusalén. Pero también dice ahí, eran los escribas, que también se les llama en otras traducciones como los maestros de la ley, porque eran los encargados de transcribir las copias de la ley. No sé si alguna vez has visto algo así. De hecho, existen los escribas el día de hoy, personas que están ahí todo el tiempo en su, ¿cómo se llama? Respirador, ¿se llama? Y están todo el tiempo copiando y copiando y copiando y copiando. A eso se dedicaban los escribas, pero también no solamente se dedicaban a copiar y transcribir la ley, sino que ellos eran también los que desarrollaban la enseñanza de la palabra del Antiguo Testamento en aquel tiempo y también aplicaban o decían cuál debía ser la aplicación para el pueblo. Entonces ellos tenían esa responsabilidad de enseñanza. Entonces ellos también se reunieron, los escribas, pero también dice ahí, se reunieron los ancianos del sumo sacerdote, ancianos del pueblo. Esto de ancianos del pueblo, no creas que eran solamente mayores de edad, ¿no? Ancianos, sino más bien se refiere a los miembros del Sanedrín, que era más o menos una especie de corte judicial de los judíos, pero especialmente hablaba de la Suprema Corte de Justicia de los judíos, ¿okay? Y solamente había un Sanedrín en Jerusalén que era el que decidía acerca de casos importantes, por ejemplo, acerca de la muerte por crucifixión para ciertas personas, por ejemplo, aquellos que eran blasfemos o aquellos que se atrevían a cruzar el patio exterior hacia el patio interior siendo gentiles, etc. Ellos eran los encargados de juicios mayores, era el Sanedrín, ¿no? Era todo el consejo de jueces, por así decirlo. Estaba conformado de 70 ancianos más el sumo sacerdote que los lideraba. Bueno, pues ellos eran los encargados del pueblo judío, ¿no? Pero lo irónico es que siendo los líderes del pueblo judío, que se supone que tenían que llevar a todo el pueblo al Mesías, a Dios, a recibirle, a conocerle, a adorarle, están por hacer algo terrible con el mismo Mesías. ¿Qué estaban por hacer? Dice aquí que tuvieron consejo. Primero dice aquí que se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. ¿Quién es Caifás? Se llama José Caifás, realmente su nombre. Él era el nieto de un sumo sacerdote anterior llamado Anás, ¿no? Pero está muy interesante porque resulta que Anás era el sumo sacerdote, digamos así, ¿cómo se dice? Que estaba ejerciendo el cargo, pero llegó un gobernador romano y lo quitó y puso a Caifás. Entonces Caifás se las ingenió para que, pues a través de, digamos así, ¿cómo se le dice? Aventar flores, ¿no? A los gobernadores y a los romanos, le prolongaran su estadía como sumo sacerdote.
Entonces, aunque él había sido como puesto como sumo sacerdote de su época, realmente era medio odiado por algunos judíos. De hecho, los que vivían en Qumran, si tú alguna vez escuchaste de estas personas que vivían ahí por el mar, por el mar Muerto, resulta que ellos le apodaban el malvado sacerdote. Entonces no tenía muy buena reputación. Pero ese es Caifás, y al menos tenían que ir con él porque él es el que ante el gobierno tenía toda la autoridad para ser sumo sacerdote. Ahora está muy interesante porque también Dios lo reconoce como el sumo sacerdote en el Evangelio. Y no me voy a meter en esos detalles, pero bueno, él era el sumo sacerdote en aquella época. Entonces llevaron a Jesús a ser juzgado, o van a primero a tener consejo con Caifás para prender a Jesús. Pero los juicios eran en el Sanedrín. Pero aquí no se ve que están teniendo un juicio en el Sanedrín. Van a buscar a Caifás a su casa, a su palacio. Lo que me habla de que tuvieron una urgencia por tener un consejo rápido porque querían prender a Jesús antes de la fiesta. Entonces, esa era la urgencia porque lo fueron a buscar hasta su casa. Bueno, pero bueno, regresemos al texto. ¿Cuál es el punto? Tuvieron consejo para prender con trampas, con astucia a Jesús y matarle. Pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Decía, irónico que siendo su mismo pueblo querían matarlo. Los líderes de su pueblo querían desecharlo. Ahora creo que esto nos lleva a una reflexión. Esta primera clase de personas que hizo con Jesús, con la buena noticia de que Jesús vendría a entregar su vida y su sangre para liberar al pueblo. ¿Qué hicieron ellos? Rechazarlo, desecharlo por completo, siendo que ellos eran los de su mismo pueblo. Como decía Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y eso es lo que hicieron, rechazarlo. Y creo que aquí podemos hablar de algo. Cuando tú escuchas acerca de Jesús, tienes de dos opciones, una de dos: o le recibes o le rechazas. Una, o le recibes y lo amas, otra le rechazas y literal. O sea, lo condenas, lo señalas, y aquí al menos ellos querían matarlo, pero a lo mejor dices, yo no lo quiero matar, pero lo aborreces en tu corazón. Hay de dos sopas. Hay los que aman a Jesús y se entregan a Él, y los que lo rechazan y lo aborrecen. ¿En qué clase de personas te ubicas? Entonces es muy bueno pensar en eso, porque aquí ellos los rechazaron, ¿no? Ahora, creo que está muy interesante cómo luego desechamos a Jesús, porque ellos decían, hay que desecharlo, o sea, hay que matarlo, hay que deshacernos de él, pero no durante la fiesta, ¿no? ¿Y por qué lo decían? Porque no querían ellos causar un problema con Roma, porque en esa época los judíos no eran autónomos, sino que los romanos estaban gobernando esa región. Pero digamos tenían cierta como amistad, permitían a los judíos que ejercieran cierto gobierno interno, pero ellos estaban por encima de ellos, dominándolos. Entonces, si hacían un alboroto, podían pensar que era una sedición, o se estaban levantando en contra de los romanos y podían venir y atacarlos. No querían eso, no querían problemas con ellos. Pero tampoco querían que los judíos, ¿no?, o el pueblo se abalanzara en contra de los líderes, porque muchos tenían a Jesús como un profeta. Por lo menos lo reconocían como un profeta o como alguien importante, ¿no? Entonces tampoco querían tener problemas con el pueblo. Pero ahora sí que, pues qué mala onda, ¿no? ¿Cómo se dice esa clase de personas? ¿Cómo avienta la mano, esconde la piedra? ¿Sí me entiendes? Personas que quieren deshacerse de Jesús, pero que no se den cuenta. Como aparentando, nada más, no, déjame pensarlo, sí, qué interesante. Pero en tu corazón está, no, o sea, no, nada que ver. Yo aborrezco a Jesús y nunca quiero saber de él, pero se lo digo así nada más, pues para que no tener problemas con él, ¿no? Ni tener problemas con la iglesia, yo no me quiero meter con cosas así. Pero lo que está haciendo tu corazón es rechazarlo. Y así somos, disimulamos el hecho de que muchas veces no queremos recibir a Jesús.
pero es la primera clase de personas, ¿no? Ahora hay otra segunda clase de personas en el verso número 6. Dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. La segunda clase de personas es como esta mujer, ¿no? Una mujer que cuando escucha la buena noticia de que Jesús viene a entregar su vida, ¿sabes? Lo que hace es entregarlo todo por Jesús. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero para empezar, este pasaje también se encuentra en otros evangelios, se llaman evangelios sinópticos, que son los mismos Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Y también se encuentra en Juan, pero específicamente algunos hacen ciertas diferencias. Piensan que el de Lucas habla de un encuentro que tuvieron ahí con una mujer en Galilea, mientras Marcos, Mateo y Juan, ellos sí cuentan el mismo hecho. Al parecer, esa es la situación, que Mateo está registrando un evento que sucedió antes, pero lo mete en este pasaje, porque tiene algo que decir. Pero el punto está, ¿qué sucedió aquí? Pues que esta mujer escuchó lo que Jesús iba a hacer. Escuchó que iba a entregar su vida para liberar a su pueblo, pero lo iba a hacer a precio de sangre. Y entonces, ¿qué está haciendo esta mujer? Cuando se da cuenta, escuchando las palabras, no le queda de otra opción. Ella dice, Él es digno de toda nuestra adoración. ¿Sabes quién era esta mujer? Esta mujer se llamaba María. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo relata Juan capítulo número 11 y 12. Ella era precisamente María, la hermana de Marta y de Lázaro, al que Jesús resucitó de los muertos, ¿te acuerdas? Y vivían en Betania. Y resulta que esta María precisamente se le postró y ella fue la que quebró este frasco de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre Jesús. ¿Pero qué significaba esto de derramar este frasco? Bueno, en aquel tiempo un perfume así, en un frasco así, valía muchísimo dinero. Verás, el hecho de derramar aceite sobre alguien era algo común en aquel tiempo, ¿no? Se ocupaba de maneras diferentes. Por ejemplo, se ocupaba para limpiar a alguien, para darle un fresco aroma, era como algo cosmético, ¿no? Cuando invitabas a tu casa a alguien, le ponías aceite en la cabeza y de alguna manera le hacías sentir cómodo. No es como cuando te pones perfume o algo así, ¿no? Y te lavaban los pies, te ponían aceite y entonces ya entrabas bien cómodo a la casa de donde ibas. Pero también tenía otros fines. También se ocupaba el aceite para embalsamar a los muertos. Entonces esta mujer, ¿no? Tenía un frasco y aparte era caro porque esas especias de este aceite no las vendían en Israel. Algunos historiadores piensan que las traían o de la India o las traían, por ejemplo, de otros países como Arabia o Irán. Entonces traer algo así de este lugar era carísimo. Algunos piensan incluso que más o menos costaba el salario de todo un año. O sea, échale cuentas, ¿cuánto es el promedio? No sé, a la quincena, 6,000, 8,000, no sé, a lo mejor un poco más, ¿no? Ahora, mensual, ponle 16,000 por 12, pues estamos hablando como de 180,000, más o menos, no soy muy buen matemático, pero chécate cuánto costaba este frasquito de perfume. 180,000 pesos. Y esta mujer tenía este frasco valioso. Y de pronto, pensar que podía darle a todos sus invitados y decir, no, pues que todos lo disfruten. Dice, no. Jesús va a entregar su vida. Va a entregar todo por salvarnos y por liberarnos. ¿Saben qué? Él es digno de todo nuestro corazón, de toda nuestra adoración, con lo mejor de lo mejor. Y lo único que tenía a su alcance era este frasco más preciado. Y dice,
con esto. Con esto es lo más precioso que tengo. Es todo lo que tengo. Lo rompe y se lo derrama a él. ¿Qué está diciendo esta mujer con este hecho? Está diciendo, Jesús es digno de toda nuestra adoración. Él es digno de toda nuestra vida, de entregarle todo nuestro ser, todo lo más valioso y lo más importante, el primer lugar. Él se merece todo porque Él entregó todo por nosotros. Es la respuesta más lógica a la buena noticia del Evangelio. Pero entonces ya sabes a dónde vamos. Aquí está la segunda clase de personas. Ante el hecho de que tú estás escuchando y yo estoy escuchando que Jesús está por entregar su vida en este pasaje y que está diciendo, voy a liberarlos, a sacarlos de la muerte, a sacarlos de la esclavitud del pecado, a darles una vida nueva. Nuestra respuesta lógica debería ser, te entrego todo, porque tú eres digno de toda mi vida y mi adoración y mi tiempo y mis recursos y mi amor y todo, porque tú vas a entregar toda tu vida por mí. ¿Se entiende? Ahora este es nuestro ideal, pero ¿cuál es la realidad? Y a lo que quiero enfocarme con nosotros. ¿Sabes? Que aunque tú y yo conocemos el Evangelio, quizá no estamos respondiendo de la manera en como deberíamos responderle. Porque a lo mejor le entregamos mucho de nuestra vida, pero no todo. A lo mejor le entregamos cosas importantes, pero no lo más importante. A lo mejor lo hacemos como algo prioritario, pero no la prioridad número uno en nuestras vidas. A lo mejor nos rendimos, pero no por completo al Señor. Y aquí hay una mujer que nos dice, yo lo voy a entregar todo por el Señor. Y para eso requiere romperse. No vas a poder entregarte al Señor si no te quiebras primero en tu corazón. Y aceptas, Señor, tú eres digno. Ahora quiero decirte algo. Creo que este pasaje entonces nos anima. ¿Sabes qué? Si quieres responder a Jesús en esta Pascua de una manera que le glorifique, sería entregando toda tu vida al Señor. Sin reservas, sin esto sí, esto no. Mejor, sí, esto es importante para mí, me caes bien, Señor Jesús, eres muy importante, pero ¿sabes qué? Tengo otras cosas que hacer. ¿Me explico? Que tengas todavía ciertas reservas. Entrégale todo al Señor Jesús. Pero ahora, si volteamos la moneda, podemos pensar también lo siguiente. Entregarle a Jesús todo es lo lógico. Es más, es como nuestro deber. Si Él lo dio todo por nosotros, hasta su sangre, ¿cómo no entregarle todo? Desde ese punto de vista, si no le entregamos algo a Jesús, realmente le estamos robando algo que le pertenece. ¿Estás de acuerdo? Porque eso, tu vida entera, le pertenece porque Él la compró con su sangre. Pero al no darle yo toda mi vida, estoy robándole lo que le pertenece a Jesús. Y de eso vamos ahorita a hablar. Pero entonces mi punto es, ¿sabes? Podemos entonces ser como esta clase de personas que dicen, no, entiendo. Yo quiero entregarle ahora toda mi vida. Rendirme por completo. De plano, todo lo que me diga, todo es para Él, ¿no? Todo lo que me diga que haga, lo voy a hacer porque sé que Él murió por mis pecados, porque Él me dio libertad. Entonces, ese es el punto. Entonces, número 2, entrégalo todo. Es la clase de persona que nos enseña a ser esta mujer. Número 3, aquí hay otro hombre. Dice en el verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquí hay otro hombre, se llama Judas Iscariote. Es el más conocido, creo, de los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque lo traicionó al final, ¿verdad? Pero fíjate lo que está pasando con él, ¿no? O sea, él no le entregó todo a Jesús, nada que ver. Al contrario,
sino que él entregó del todo a Jesús. ¿Te puedes dar cuenta de la diferencia? Y eso creo que nos lleva a pensar lo siguiente. Uno de repente ve a Judas como, ay no, o sea, nada más piensas en Judas y piensas en el cuate este que es así bien traicionero, mentiroso, engañador, mal hombre o mala mujer y que es de lo peor. Es un Judas, ¿no? Pero cuando tú o yo no le entregamos todo al Señor Jesús, al final vamos a convertirnos en este hombre. Una persona que va a entregar del todo a Jesús. Así sucede. Si tú no le entregas todo, vas a terminar por entregarlo del todo. Y sabes, muchas veces, y así siempre sucede, lo entregas por obtener aquello a lo cual te estás aferrando. Y que sabes que le debes entregar a Jesús. ¿Me explico? Puede ser que no sean 30 piezas de plata, pero dice Proverbios 28-21, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. O sea, entregamos a Jesús del todo simplemente por un momento de placer, éxito, poder, satisfacción, reconocimiento, y lo entregamos. Simplemente por querer tener la razón, porque querer quedar bien, porque querer tener un poco más, etc. Y así sucede. Y ahí te das cuenta, no somos tan diferentes que Judas realmente. Muchas veces hacemos eso, ¿no? Cuando yo no le entrego toda mi vida a Jesús, estoy convirtiéndome poco a poco en un Judas Iscariote. Tal cual. Y tú dices, pero si nada más son dos o tres cosillas, o sea, no exageres. Ahorita tal vez no se vea mucho, pero después va a empezar a salirte el rostro de Judas, en verdad. Y al final, en serio, si tú no le entregas al Señor toda tu vida, esa pequeña levadura va a leudar toda la masa y al final, en verdad, vamos a terminar por hacer eso, ¿no? Entonces es la segunda clase de personas. La tercera clase de personas, ¿cómo respondió ante la buena noticia de Jesús? Va a entregar su vida, va a liberar al pueblo a través de su muerte y su sacrificio. Señor Jesús, ¿sabes qué? Yo no quiero, al contrario, te voy a entregar. Yo quiero esto. ¿Te das cuenta? Entonces, tengamos mucho cuidado con no entregarle nuestra vida a Jesús por completo, porque ese camino de Judas es el mismo que estamos siguiendo. En el verso 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? ¿Por qué dice aquí la fiesta de los panes sin levadura? Bueno, es que la Pascua se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura. El primer día se celebraba la Pascua y se acompañaba con panes sin levadura y te comían los panes y el cordero. Pero el cordero se acababa al primer día, ¿no? Y los panes sin levadura duraban 7 días comiendo esos panes. Entonces habla de ese día, que es el día de la Pascua, pues. Y dice, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. ¡Wow! Qué tensión está en este pequeño pasaje, ¿verdad? Pero entonces, lo que sucede aquí es que estaba cenando, es la última cena, con sus discípulos, ¿no? Y Jesús sabía lo que estaba por ocurrir. Uno de sus 12 discípulos lo iba a entregar, y por eso dice, uno de ustedes me va a entregar.
Y entonces estaban entristecidos todos porque estaban pensando, ¿seré yo? Y me llama la atención esta pregunta, porque, o sea, no es como de repente tú y yo respondemos, porque de repente pensamos, ah, sí, seguro, por aquí anda uno de estos que son bien traidores y seguro que por aquí. No, los discípulos dijeron, ¿seré yo? ¿Por qué? Porque ya conocían su código postal, pues. Ya sabía de dónde eran, ya sabía cómo eran. Y yo creo que si pasas lo suficiente tiempo en la Biblia, te vas a dar cuenta de quién eres en realidad. Y te puedes dar cuenta que tú y yo tenemos la capacidad, la misma capacidad de Judas para hacer eso. Y más. Tenemos esa capacidad. Somos igualitos de pecadores, ¿no? Y creo que todo esto nos lleva a tener un claro concepto de nosotros mismos. De pronto pensamos, yo no soy tan malvado como otras personas. Ahí está el problema. Judas no se pensaba así, tan malo. Pero todos los demás estaban pensando, ¿seré yo? Y yo quiero nada más darle aquí un poquito a este tema, pero la autosuficiencia es uno de los peores pecados, porque te hace pensar que estás bien, pero al final eso te lleva precisamente a pecar, siempre, porque el que es orgulloso al final termina siempre humillado. Entonces por eso dice el Evangelio, dice el que cree estar firme, mire que no caiga, porque uno es capaz en sus mejores momentos de caer hasta lo más bajo del pecado. Pero entonces, ¿no? Dice aquí Jesús, pues el que mete conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, tú pensarías que nada más Judas está ahí, ¿no? En el plato ahí. En las fiestas judías es un poquito como la fiesta familiar en casa, que ponen la botana y todo ahí en medio, y tú agarrabas y pues metes la mano y todo, ¿no? No sé si has comido ¿cómo se llama? Vinagre balsámico con aceite de oliva, y te ponen pan y tú agarras el aceite y lo remojas, pero ahí meten todo su pan, ¿me explico? Entonces, básicamente compartimos muchísimas cosas cuando comemos de esa manera, ¿no? Y era la idea, tener comunión. Cuando estaban comiendo, por eso le dice Jesús, uno de los que mete conmigo en el plato, pero todos estaban ahí con su panzote, ¿no? Entonces lo que está diciendo es, uno de mis discípulos cercanos. Ahora también en la cultura de aquella época, también esto, por ejemplo, en aquella época significaba, cuando metías tu pan en el mismo plato, significaba yo soy tu amigo, nunca te voy a hacer daño. Y entonces lo que está diciendo Jesús es, uno de ustedes que está diciendo ser mi amigo y que piensa que nunca me va a hacer daño, es que me va a entregar. ¿Sí te está cayendo el 20 de lo que está diciendo? Uno puede pensar, pero si yo soy cristiano, si yo soy amigo del Señor, Él me dice su amigo, ¿no? O sea, Él y yo no tenemos problemas. Pero uno de sus amigos lo entregó. Uno de los que decía, yo nunca voy a pecar, ¿no? Yo nunca te haría algo malo, soy tu discípulo, soy tu amigo, lo entregó. Entonces creo que nos lleva a pensar esto, ¿no? Que en verdad todos somos vulnerables, ¿no? Todos somos débiles en cuanto a la carne, ¿no? En esto. Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Jesús sabe quiénes somos, familia. Jesús sabe exactamente qué es lo que piensas en tu corazón respecto a Él. Al hecho de que Él murió por tus pecados y que Él entregó su sangre derramada en esa cruz. Él sabe exactamente qué es lo que hay en tu corazón y cómo vas a responder. Él sabe quién eres. Sabe si no le has entregado todo en tu vida. Él sabe. Y de repente uno pensaría, o sea, uno mismo se autoengaña pensando, pues casi lo hago todo bien. Pero Él sabe exactamente cuando estás a punto de hacerlo y entregarlo por unas migajas de pan. Y por eso es importante entender esto. En esta porción le dice a Judas, tú lo has dicho,
sé lo que vas a hacer. ¿Y qué es lo que le está diciendo a Judas? Arrepiéntete. O sea, le está dando una última oportunidad. ¿Y sabes qué pasa después? Todos lo sabemos. No se arrepiente, lo entrega, le dan sus monedas y se ahorca. Y es una última oportunidad, familia. Si tú estás pensando, sí es cierto, no le he entregado toda mi vida a Jesús, ¿no? Es un llamado al arrepentimiento para todos nosotros. Porque el Señor Jesús en verdad sabe lo que estás pensando, que tú estás a punto de saliendo de aquí y entregarlo. Y durante la semana, y no hablo solamente de un hecho, de un acontecimiento, sino es esta clase de personas que pues en su vida es como que pues está padre, sí me identifico, me cae bien, pero en verdad no me lo tomo en serio, ¿no? Salgo y sigo viviendo mi vida y en pecado y todo. Pero qué diferente es una persona que dice, no, yo quiero entregarle mi vida y ya lo voy a hacer, ¿no? Y he decidido hacerlo. Es muy diferente. No significa que aquel discípulo que verdaderamente quiere entregarse al Señor no tenga de repente tropiezos, pero es muy diferente la actitud de decir, no, ya, o sea, basta de mí, a una persona que diga, cálmate, no es para tanto. ¿En qué categoría de persona estás? ¿En aquellos que van a salir y van a seguir en lo mismo? ¿O en la clase de personas que hoy van a tomar sus decisiones por Jesús? ¿No? Bueno, y es eso. Ahora es el momento, familia. Ahora es el momento. Y está muy interesante porque lo habla a sus discípulos. No estamos hablando aquí de personas que quizá nunca han escuchado de Jesús o están comenzando a escuchar de Jesús. Porque a lo mejor tú pensarías, pues yo ya llevo 20 años. Pues por eso. A sus discípulos. Entonces, tomemos en cuenta esto, familia. Un discípulo es una persona que camina constantemente con el Señor. Pero puede haber la posibilidad de que un discípulo deja de ser discípulo. Y si estás pensando eso, si ya estás caminando fuera del camino de ser un discípulo, ese es el llamado para el arrepentimiento, precisamente, ¿no? Bueno, y creo que sí es muy bueno hacerme la pregunta, ¿soy yo? ¿Seré yo? Y si dices, tal vez sí, hoy es el momento, ¿no? Verso 26. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro. Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y lo que está mostrando en esto es precisamente la institución de la Cena del Señor, es lo que conocemos así, ¿no? Que más adelante también Pablo lo repite. Pero lo que está mostrando es algo. Está diciendo, miren, este pan representa mi cuerpo, ¿cómo lo voy a entregar por completo por ustedes? Este vino representa mi sangre que voy a derramar en el madero por completo por ustedes. Y aquí está el punto. Me encanta, ¿no? Porque los escribas, los principales sacerdotes y los ancianos lo desecharon, ¿no? Judas lo que quiere hacer aquí es entregar del todo a Jesús. Esta mujer de Betania lo que quiere es entregarlo todo por Jesús. Y Jesús dice, y yo lo estoy entregando todo. Y ese es el énfasis de este pasaje. Jesús no se escatimó. Él no decidió solamente dar un poco. Él dio en verdad todo por ti. Cuando tú amas mucho a alguien, por ejemplo, y no sé si estás en esta etapa de tu relación, a lo mejor con una persona que dices, yo por ti la vida daría,
Pero lo decimos cuando estamos realmente convencidos de que en verdad le daríamos la vida porque lo amamos a esa persona, ¿verdad? Y yo creo que muchos lo harían, ¿no? Pero lo dices porque en verdad es algo genuino, ¿me explico? Y Jesús, cuando está diciendo esto, es porque nos ama. En verdad de que nos ama. Y le está diciendo a sus discípulos, te amo, en verdad, ¿no te das cuenta? Y en verdad lo hizo Jesús, ¿no? En verdad lo hizo. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hubo manera más grandiosa, sublime, real de demostrarnos su gran amor que entregando todo por nosotros. Ese es Jesús. Y yo encuentro aquí un motivo por qué entregarle todo. Pues ¿por qué lo entregó todo por mí? ¿Cómo yo podría escatimar algo de mi vida para Él? Pero ¿cómo le damos vueltas, verdad? Todo el tiempo estamos negociando con Él. Ay, sí, pero no, esto no. No me pidas esto, por favor, Señor, porque esto sí no, ¿no? Pero aquí está la razón. Si Él lo dio todo, por eso dice ahí, el que quiera venir en pos de mí, nígase a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, vamos a la cruz a entregarlo todo, así como yo. Es que no escatimes nada. Bueno, y aquí en el verso número 30, vamos a la parte final. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Bueno, aquí cuando pasó lo de la cena, siempre había una costumbre que era cantar himnos, que son salmos. Antes de la cena cantaban el Salmo 113 y 14 y después el Salmo 115 al 118. Eran los salmos Halel, no sé si lo has escuchado, pero los encuentras ahí en los salmos, ¿no? Era común, pero era muy emblemático porque era precisamente los salmos que cantó el pueblo de Israel cuando recién iba entrando a la tierra prometida. Está muy interesante. Pero también lo está cantando Jesús junto con sus discípulos, justo como si Él estuviera llegando con su pueblo a la cruz del Calvario, ¿no? Y lo que está haciendo es levantando adoración y alabanza a Dios el Padre. Y va a ser a través de su sacrificio. Y no encuentro yo otra manera de entender lo que es. No hay otra manera de adorar a Dios que entregando toda nuestra vida por completo. Esa es la verdadera adoración a Dios. No solamente cantarle alabanzas, que es muy bonito también, pero la manera real de adorar a Cristo es con nuestras propias vidas, rindiéndoselas al Señor por completo. Esa es la real adoración. Y dice en el verso 31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí. Significa, me van a abandonar. Esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Lo que está Jesús diciendo es, miren, la palabra es la palabra y cuando la palabra dice algo es porque se va a cumplir. O sea, Dios es Dios, Él lo ha dicho, ¿no? Entonces, lo que está diciendo está escrito. Así es que pues no hay remedio. Ustedes, todos, sus discípulos, dicen, me van a abandonar. Todos. Está fuerte, ¿no? Te estoy diciendo que Judas de repente decía como, ¿soy yo? Pero todos. Y ahí estaban, pues, Pedro, Judas ya se había ido, ¿no? A entregarle. Estaba Juan, Jacobo, estaba Mateo. Estaban estos discípulos que en verdad hicieron muchas cosas en los evangelios. Y todos ellos lo iban a abandonar, ¿no? Todos. ¿No? Pero le dice Jesús, pero no se preocupen, voy a resucitar y después los voy a ver en Galilea, ahí nos vemos. ¿Ah? Como para decirles, sí, ya sé, van a fallar, van a fracasar, pero nos vamos a encontrar. Pero dice en el verso 33, ¿no? Nuestro Pedro personal, porque somos como Pedro, ¿verdad? Pero respondiendo Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca, es una frase que puede subrayar uno, ¿no? Yo nunca. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, la palabra es la palabra y ellos están diciendo, no, tú estás equivocado y también el Padre. O sea, nosotros no te vamos a abandonar, no vamos a escandalizarnos de ti. Y te decía, ¿no? Esta clase de personas responde de una cierta manera ante el Evangelio. Ante la noticia de que Jesús va a morir, murió por nuestros pecados y resucitó. Hay una clase de personas que responde de esta manera. Pero si yo no voy a pecar, yo no la voy a regar. Yo nunca lo haría, ¿no? Autosuficiencia, orgullo, ¿no? Muchas veces pensamos eso, ¿no? Ese mensaje seguramente es para la bola de pecadores porque yo soy una buena persona, un buen cristiano. Pero es esto, Pedro le dijo lo mismo, yo nunca te negaré, y todos hicieron lo mismo. Entonces, cuando respondemos así, estamos respondiendo como Pedro, básicamente, ¿no? Pero entonces te decía, creo que este pasaje nos lleva a reconocer, no, en verdad, todos somos como Pedro. Y la palabra dice, todos pecamos, ¿no? Yo creo que este pasaje importa más en verlo de esta manera. Saber que soy un pecador, que voy a fallar, ¿no? Pero que gracias a su sacrificio voy a poder volver a encontrarme con mi Señor Jesús cada vez que vengo y le confieso mis pecados y entonces dejo que Él me lave y me limpie, ¿no? Esa es la manera en cómo yo lo veo. Pero definitivamente, ¿qué es creerle a Jesús? ¿No? Si vamos a poder estar con Él, es por Él, no por mí, ¿no? Familia, hemos llegado al final de este pasaje, pero creo que entonces podemos entender algo, ¿no? Creo que lo que estamos viendo en resumidas cuentas es una cosa: entrégale toda tu vida al Señor Jesús. Entrégale toda tu vida. Si hay algún área que no le estás entregando y lo sabes, ahora es el momento, familia, ¿no? Pídele perdón al Señor Jesús, deja que Él obre en esa área. Y dices, pero es que para entregarle esa área tengo que morir a mí mismo. Pues quiébrate como ese frasco de alabastro, ¿no? Yo sé, ¿no? O sea, morir duele. La agonía siempre duele. Pero eso es lo que Dios quiere, que le entreguemos toda nuestra vida, ¿no? Y al morir, entonces tendremos vida, ¿no? Eso es lo que creo que tenemos que rescatar. Y también evitar este pecado de orgullo de pensar, yo no. ¿Seré yo? No. Yo creo que no. ¿No? Tengamos cuidado con esa actitud, ¿no? Y también la actitud de rechazar a Jesús, ¿no? O la actitud de no solamente no entregarlo todo por Jesús, sino entregar del todo a Jesús por unas migajas de pan. No nos rindamos ante el pecado, ¿verdad? Si el Señor Jesús lo entregó todo, entreguémonos todo por Jesús. ¿Oramos? Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Hay mucho que pensar, que meditar, pero gracias porque tú eres el que nos examina y nos escudriña a nosotros con tu palabra, Señor. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, de una o tantas cosas que este pasaje revele de nuestros corazones. Sin duda, somos pecadores, Señor, y tú nos conoces bien. Pero te pedimos que nos limpies y nos perdones de nuestros pecados, Señor. Nos ayudes a confiar en ti, Señor, y entregar todo para ti, a ti, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Y gracias, Señor, porque si te diste fue para eso precisamente, para salvarnos, para darnos perdón de pecados, para liberarnos. Y lo hemos visto en nuestras vidas, cómo tú nos has sacado, nos has librado. Ayúdanos a ya no volver al pecado. Te lo pedimos, Señor. Así con los ojos cerraditos, familia, quiero hacer una invitación. Si a lo mejor el día de hoy Dios está hablando a tu corazón, ¿no? Y te está mostrando que no te has entregado a Jesús, ¿no? Yo quiero hacer una invitación. Esto es para aquellos que ya han creído en Jesucristo, ¿ok? O sea, a lo mejor tú ya le recibiste hace un tiempo atrás. Pero el día de hoy sabes que no le has entregado toda tu vida. Y me gustaría hacer una invitación.
Si el día de hoy tú quieres entregarle toda tu vida, que dices, ya creí, pero en verdad hay cosas que no. Pero si hoy quieres entregarle tu vida, te invito a que te pongas de pie. Que te rindas al Señor Jesucristo. O a lo mejor lo hiciste hace un tiempo atrás y dejaste de hacerlo en tu caminar, ¿verdad? Eso no es un llamado para salvación, sino más bien es para renovar tu camino como discípulo. Si alguien más quiere hacerlo, póngase de pie, no hay problema, ¿no? Adelante. Queremos pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a ser verdaderos discípulos, ¿no? A seguirle de todo corazón. Y así como estás de pie, simplemente dile, Señor Jesucristo, perdóname porque no te he entregado ciertas cosas en mi vida, pero aquí estoy y te las rindo esta noche. Y te pido, Señor, para que tú me enseñes a ser verdadero discípulo, Señor, y ya no esté negociando contigo, Dios. Ayúdame a entregarlo todo para ti, porque tú te diste todo por mí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar, queridos hermanos. Y también quiero hacer otra invitación. Esto que estamos viendo de Jesús es que Él se iba a entregar por completo para una cosa, ¿verdad? Para que a través de esa muerte, su muerte, pagar todos nuestros pecados. Ahí lo enseñó. Para remisión de pecados. Para pagar todo aquello que hemos hecho contra de Dios. Y de lo cual no nos hemos arrepentido. Y que a veces traemos en la vida años, décadas, tenemos una vida destruida, pero no nos hemos acercado a Dios. Siendo que Él entregó su vida para perdonar nuestros pecados y no hemos creído en Jesús. No nos hemos acercado a Jesús. Entonces mi invitación es la siguiente. Si tú sabes que has pecado, si sabes que eres merecedor del castigo divino y el día de hoy quieres recibir por primera ocasión su perdón de Dios, el perdón de pecados en tu vida, te pido que te pongas de pie. Si nunca antes lo habías hecho, pero hoy sientes esa necesidad necesito el perdón de Dios. Nunca se lo he pedido y hoy es el día. Ponte de pie. No tengas temor. Es una invitación, ¿no? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere recibir el perdón de pecados por primera ocasión el día de hoy? Acuérdate que es algo gratuito, ¿no? ¿Alguien más quiere hacerlo? Lo único que nos pide el Señor Jesús es que creamos en Él. Eso es lo único que nos pide, ¿no? Que estemos arrepentidos de corazón y que le creamos. Que Él vino a perdonar nuestros pecados. ¿Alguien más quiere recibir el perdón de pecados esta noche? Que Dios te bendiga, ¿no? ¿Por qué no le pedimos al Señor Jesús eso, ¿no? Se lo puede decir con tus palabras. Dile, Señor Jesucristo, en esta noche te quiero pedir que me perdones. Yo reconozco que no estoy cerca de ti, pero en esta noche te pido perdón y te pido que me limpies de todo pecado y que me recibas en tu familia. Porque yo decido creer en ti, que tú viniste a perdonar todos mis pecados en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, puedes tomar tu lugar. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso? Se requiere mucha fe para hacer lo que hiciste. Entonces, lo único que queremos decirte es que si te pusiste de pie, el Señor Jesús ve tu corazón y que creas eso. El Señor ya perdonó tus pecados. Es un regalo. No tienes que hacer nada. Simplemente es recibirlo. ¿Okay? Estamos para servirle y al final acércate con nosotros. Queremos regalarte una Biblia y como guiarte un poquito más adelante qué puedes hacer para conocer a Jesús, ¿va? Pero familia, vamos a ponernos todos de pie. Vamos a adorarlo por lo que ha hecho por nosotros, ¿vale?